Y bueno, pues muy buenos días, queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la mejor información, la información precisa y relevante de este día. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Facebook Live. Son 5 de la mañana con 9 minutos. 5 de la mañana con 9 minutos y ya estamos comenzando a transmitir desde el sur de la Ciudad de México. 23 de junio de 2021. Tengan una cordial bienvenida. Vamos a comenzar con lo que nos dice hoy Reforma. Y bueno, dice: impugna Bayer compra de medicinas vía ONU. Farmacéuticas Bayer pidió a Justicia Federal declarar inconstitucional el proceso de compra consolidada de medicamentos a través de la UNOPS. Y bueno, también esconde millones el pollo verde. Familia de virtual gobernador de San Luis Potosí y empresas ligadas a él adquirieron en sus últimos 10 años propiedades con valor conjunto de 58.6 millones de pesos. Y bueno, también suben 20% costos de Comisión Federal de Electricidad y bajan los de privados, mientras el gobierno privilegia a Comisión Federal de Electricidad en despacho de energía. Costos de generación de la empresa van en aumento y los privados bajaron. También con la Ciudad de México ya se rebasa escenario catastrófico. La Ciudad de México por sí sola rebasó 2 veces el peor escenario de muertes por COVID-19 proyectado tan solo para todo el país. Entonces imagínense lo que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, deja Naya Rivera su huella como Catwoman. El último trabajo de Naya Rivera, quien murió en 2020, fue darle voz a Catwoman en la esperada cinta animada Batman de Long Halloween. Y bueno, también visten mexicanos a Estados Unidos con mezclilla. En el primer cuatrimestre del año, México lideró las importaciones de pantalones de mezclilla en Estados Unidos ante la exclusión de prendas chinas, ¿no? Eso está pues realmente relativamente bien. Y bueno, ataca cocodrilo a una mujer en Tamaulipas y revive, dice, la feria con apuros colados. Y bueno, presiona al INE para elecciones libres. También arrojan tortillas, dice, a equipo, dice, latino en Estados Unidos, ¿no? Nada más que groseros. De por sí está la tortilla tan cara, tan deliciosos platillos que se hacen con la tortilla y ellos desperdiciando. Y bueno, también abren registro para vacunar a los de 30 y pidieron a Andrés Manuel López Obrador investigar a candidatos. Y bueno, ahí vemos ya los uniformes olímpicos con un toque oaxaqueño, ¿no? Vean qué bonito. Y bueno, también revelan las fallas estructurales en la línea 12. Y las esquelas del día de hoy de Reforma son para la señora Rosa Marta Lozano, doña María del Carmen Castro de Valenzuela y don Carlos Cruz Rodríguez. Descansen en paz ellos. Y bueno, también se reinventa la oferta inmobiliaria en México y muchos querían venir, pero están desaparecidos. Prevén más acciones ante la gente desaparecida, ante los desaparecidos. Autoridades que no acaten acciones contra desaparición forzada podrían caer en desacato judicial e incluso ser removidas, según algunos expertos. Y bueno, pega el INSABI 40% de vacunas. Presionado financieramente por gastos y deudas, ha puesto 10,000 millones de pesos de los 25,000 millones de pesos que el gobierno ha invertido en vacunas. Y bueno, también la red de Gallardo y los bienes que no reportó al fisco. Dice, estos son los familiares y empresarios cercanos al gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, que está bajo investigación federal. Y bueno, también dice, ¿cómo ha crecido el uso de Internet en México?
Los usuarios de Internet que hay en México crecieron del 57 a 72% de 2015 a 2020. Dice, checa algunos aspectos sobre la conectividad del país. Y bueno, también enfrenta inversión fija, panorama complicado. Analistas prevén que la inversión fija bruta de México se mantenga deprimida en los siguientes años ante factores de incertidumbre interna. Y también aumentan los casos de COVID-19 en el Valle de México. En las últimas semanas, la Ciudad de México y el Estado tuvieron alza de personas contagiadas de COVID, pues la cifra de casos pasó del 11% al 15.6%, informó un experto, ¿no? Y estamos por esperar, ¿no?, que el semáforo verde cambie a amarillo en el Estado de México y nosotros vayamos al naranja. Entonces, imagínense, ¿no? Y bueno, Sandoval de la SFP a la congeladora. AMLO pide superarse, pero no ser fifí. El Bronco critica campaña de Samuel, crece la corrupción y además enlace con Irma, dice Sandoval. Y bueno, también déjenme decirles que, bueno, por ahí estaban hablando de las familias fifís, ¿no? 15 familias. Y no, se les llama fifís no precisamente porque sean las 15 familias, ¿no? Más bien las fifís son estas personas que se creen de la alta sociedad y que presumen y que son prepotentes, alzados, presumen de tráfico de influencia cuando no los hay, ¿no? O sea, es todo lo contrario, ¿no? Ese video de las mujeres, ¿no? El video que sacaron en unas campañas electorales, ¿no?, que le dice que solamente es Photoshop, ¿no? Y que sus viajes a las lomas y todo esto son ese tipo de mujeres, y principalmente lo decían por mujeres, ¿no? Pero por personas y hombres, ¿no?, que ahora se les llaman los mis reyes y todos estos, ¿no? Toda esta gente que es vanidad pura y que realmente pues son gente a lo mejor más humildes o que se dedican, por ejemplo, a la venta, sobre todo, no por ser groseros, por así decir, ni ser racistas, ¿no?, pero que aparentaban lo que no es, ¿no?, en todos los niveles, ¿no? Porque sí hay personas que tienen dinero, sí hay personas que incluso hasta alberca en su casa tienen, ¿no?, y que sí tienen dinero y viven muy desahogados, ¿no? Pero más bien se referían a estas personas que no aceptaban, ¿no?, el que venían de condición baja y que habían llegado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, ¿no?, con a lo mejor empleos de alguna forma un poco más recatados, ¿no?, así más comunes y corrientes, no eran empresarios así como tal, no eran hijos, lo que antes llamaban lamentablemente hijos de papi, no venían totalmente de familias adineradas, y estos eran los fifís, ¿no? Casi eran aquellas personas de la clase media, ¿no?, media alta casi, ¿no?, a los que se les ha criticado que esto es un poquito el término fifí, ¿no? Es que se creen muy fifís, ¿no? Muy adinerados, ¿no? Pero realmente no lo son, ¿no? O vienen, o su fortuna ha sido de otro tipo de fuentes que no son, por ejemplo, estas familias precisamente adineradas, ¿no? Y que ellos pues no son ni siquiera fifís, ¿no? Ellos son empresarios, son gente que son de familia rica, ¿no? Ya así de por sí que son generación tras generación, ¿no? Pero el término fifí era, ahí te crees muy fifí, ¿no? Muy de dinero, ¿no? Cuando pues no eran así, ¿no? Y realmente este término se usó para todas las personas que se creían de dinero, ¿no? De estas familias precisamente no fifís, pero sí de familias con un gran, los que llamaban los dueños del mundo, ¿no? Y que son casi todos, son muy pocas, ¿no? Pero que de alguna forma ellos venían, pues toda su vida habían nacido en cuna de oro, ¿no? Así es que esto es lo que se estaba, dice, por no ser, dice, pide superarse pero no ser fifí, ¿no? Digo, también casualmente muchas de esas familias nada que ver con este término fifí, ¿no? Son a lo mejor muy sencillos, ni siquiera hacen espaviento, ¿no? Ya antes se daba con que había algunas familias que salían en los diarios y todo esto, ¿no? Pero realmente ellos no, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera a veces quieren que se sepa que son de familias de dinero precisamente por cuestiones de seguridad, por cuestiones pues de conservar su vida privada, ¿no? Casi son estas familias de realeza, ¿no?
de casi monarquía, ¿no? Todo este dinero de esa gente que tiene mucho, mucho dinero, ¿no? Así es que bueno, pues hacemos esa aclaración y porque pues tampoco eran así como que los fifís que se creían mucho y que salían y llegaban, más bien aquí los fifís se les llegaba a comentar a esta nueva generación hace unos ayeres por los 70, 80 de personas que eran de barrio, pobres, que llegaban a través de los medios de comunicación, a través de la fama, a veces de que prostituían de los desnudos, ¿no? De que prostituían su imagen, ¿no? Llegaban a pasar a ser gente con dinero, ¿no? Como muchos artistas, ¿no? Entonces esto es un poco lo que de alguna forma, porque muchos han tenido este tipo de historias de éxito, ¿no? Y no me voy tan lejos, ¿no? Sin ofender tampoco, está por ahí Gael García, hay muchas otras historias donde han salido casi de barrios, ¿no? Que hablan casi del barrio de Tepito y de ahí se lanzaron a la fama y por regalías, por estar en la tele, le redituó y tuvieron ya algo de dinero, ¿no? Lamentablemente quedó ahí el dicho dice, de pobre dinero, no voy a hacer como lamentablemente son muchos dichos un tanto racistas, ¿no? Y decían, ¿no? Precisamente que terminaban en el alcohol, en las drogas, porque pues no era gente que sabía o que siempre había estado acostumbrada a manejar dinero y que lamentablemente, ¿no? Al haber caído en sus manos, lamentablemente lo utilizaban para mal, ¿no? No para hacer precisamente más dinero, que es un poco la mentalidad de estas familias, ¿no? De conservar esta posición muy desahogada, ¿no? Sino que más que nada ellos venían arrastrando esta problemática, o sea, a nivel social, a nivel antropológico, lo que es no es la cultura, pero sí son enfermedades de la pobreza, ¿no? Drogadicción, alcoholismo, ¿no? Y muchos otros vicios que supuestamente se vivían y tenían arraigados por ser personas pobres, ¿no? Que esto era algo que se comentaba también y que después también se llegó a hablar de lo contrario, ¿no? Que no era cierto, que muchas de estas familias ricas tienen precisamente problemas, que esto solamente se hablaba de las familias pobres, ¿no? De ahí de las vecindades de Tepito y del centro, ¿no? De la Lagunilla y todo esto, que era mucho lo que transmitió incluso el cine mexicano, ¿no? Que eran cuestiones como el Pepe el Toro, ¿no? Esto del abuso sexual, ¿no? Las drogadicción, el alcoholismo, mucha violencia, ¿no? Peleas callejeras, el vandalismo, el robo, ¿no? Todo esto, pero también ya después se empezó a hacer exhibir la otra parte a través de los medios de comunicación, precisamente de todas estas familias ricas que también sufrían alcoholismo, violaciones, drogadicción, que también eran los rateros de cuello blanco, ¿no? Porque no son los de cuello blanco, ¿no? Ladrones de cuello blanco, ¿no? Entonces, y que estaban precisamente en estas familias, ¿no? Algunas, ¿no? Que eran las perversiones tal cual. Entonces, imagínense, ¿no? Cómo quedó la sociedad. Así es que, bueno, pues, esto es un poco, ¿no? Retrasa Federación aportaciones a Estado. Y de enero a abril los recursos etiquetados que reciben los estados llevan un retraso de 5.2%, el mayor de los últimos 3 años, ¿no? Y que también por ahí se dio, ¿no? Y tampoco, digo, también se dio ahí las contrapartes y me van a sacar después del ciberauditorio, oye, también te faltó la otra parte, ¿no? La gente pobre, honesta, trabajadora, la gente también de la clase alta, que también es pobre, honesta, muy filantrópica, ¿no? Y que por ahí también la que supuestamente se salvaba era la clase media, porque ellos sí eran pues como comunes y corrientes, trabajadores y poco a poco subían y que algunos, bueno, pues llegaban a tener eran ahora micro o empresarios, ¿no? Y por eso empezaban a salir adelante, aunque también se ha visto que mucho de la corrupción viene también de la clase media, ¿no? Así es que bueno, todo esto, digo, más bien aquí no es cuestión de clases, la honestidad no es cuestión de clases, que es lo que se le ha olvidado al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque hasta en su familia también han visto que han llegado a tener dinero, ¿no? A adquirir dinero a través de algunos conflictos de interés, ¿no? Familiares, ¿no? Que aquí la honestidad, los valores, nada tienen que ver con las clases sociales, ¿no? Y mucho sí con incluso a veces la creencia, ¿no? El tipo de creencias
y que lamentablemente esto de la honestidad y los valores se ha tornado a cuestión de racismo y clasicismo, ¿no? Así es que bueno, pues esto es lo que tienen que ir rompiendo los medios y el mismo presidente, porque hay muchos estigmas arraigados, ¿no? Muchos prejuicios. Y bueno, traza Vanessa Londoño, Geografía de la Mutilación. La colombiana Vanessa Londoño lanza El asedio animal, una novela que se adentra en la violencia que asalta el territorio latinoamericano. Y bueno, también me han dado las reservas hermosas, ¿no? Que son patrimonio de la humanidad. Dice, conoce estas 6 reservas que también son consideradas patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO. Y bueno, el legendario plagiario que suma 304 años de cárcel. Andrés Caletrí fue un líder legendario de plagiarios y acumuló 304 años de cárcel. Dice, es conocido como el hermano Coraje, ¿no? Ya saben cuando le decían el hermano Coraje a la gente, ¿no? Se enoja, ay, eres el hermano Coraje, imagínense, ¿no? Plagiario, 304 años de cárcel, ¿no? No, que ni le digan eso. Y bueno, aumentan delitos contra seguridad sexual. Las denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual en la Ciudad de México aumentaron 31.98% en los primeros 5 meses del año, ¿no? Y bueno, vos sabrá, ¿no? Lo que usted, cómo está el asunto aquí. Y bueno, revela pandemia necesidad de liquidez en empresas. Y bueno, para algunas empresas el mayor aprendizaje que dejó el COVID-19 fue la relevancia de contar con un buen cochinito antes de imprevistos. Y usan datos biométricos para fraudes financieros. Los defraudadores ya no solo roban contraseñas para cometer delitos financieros, sino que falsifican también los datos biométricos como voz y rostro, ¿no? Así es que bueno, también Sin Bandera alista sus 20 años con todo. Ya estamos, Leonel por ahí, ¿no? Este chico, ¿no? Un talentazo. Si algo ha tenido México en cuestión de un dueto así extraordinario es Sin Bandera, ¿no? Es excelente, son talento estos chicos netamente. Por ahí hicieron algo con Alex Sintek, ¿no? Y con varios artistas por ahí, ¿no? Algunas mancuernas bastante interesantes. Que vaya, qué ritmazo de estos niños, ¿no? Y bueno, Sin Bandera ya celebra sus 20 años, ¿no? Hace 20 años que los conocimos, ¿no? De carrera en el 2022. Ya están trabajando en su nuevo material discográfico con 10 temas. Vaya, ¿no? Vamos a escuchar algo nuevo. Qué bueno que dejó, ¿no? Un espacio de no salir en casa y de mucha creatividad, ¿no? Un espacio bastante bueno la pandemia y vaya que va a ser muy, muy productivo. Y Nico Castillo devaluado y depreciado. Nico Castillo no entra en planes del América y los otros equipos de la Liga MX rechazan su fichaje por cuestiones financieras y de salud. También inician consulta para ordenar publicidad exterior en la Ciudad de México. Y a puerta cerrada y solo con un grupo de empresarios, el gobierno de la Ciudad de México indicó consulta para ordenar la publicidad exterior e interior urbana. Y bueno, pues vean aquí Rápidos y Furiosos son 9, ¿no? Hijo, las sagas así bastante. Jordana Bressler, quien vuelve como Mía en nueva entrega de Rápidos y Furiosos, revela algunos secretos del filme que se estrenará en México. Y bueno, también clama Ginny Hoffman por justicia. Confía en que el actor Héctor Parra pagará por sus errores con su hija Alexa, quien lo acusa por presunto abuso sexual, ¿no? Bastante difícil. Digo, aquí estos son casos de que uno no puede ni meter las manos al fuego, ¿no? Simplemente escuchar las dos partes y son lamentables, ¿no? Muy lamentables estas situaciones. Y bueno, quería ser médico y lo mataron como si fuera criminal. Y los perdonados por Sandoval y los que le dieron el revés, ¿no? Y bueno, vamos a ver cuáles son las cifras COVID. 175.381.232 casos en México. Ahora se está acumulando en la parte del norte, ¿no? Norte, Estados Unidos, todo lo que es la parte del norte, por allá, hemisferio norte tenemos, ¿no? Los casos COVID.
Y bueno, tenemos 2.482.784 casos de contagios en México, 436.738 casos sospechosos, 231.505 casos fallecidos y 1.977.071 casos de curados, ¿no? Y bueno, sigue aumentando las cifras COVID en México. Y vamos a ver los cartoons de Reforma. Son 5 de la mañana con 29 minutos. 5 de la mañana con 29. Guarura, ayudante, funcionario, ¿no? Le hacen de todo. Así es que bueno. Y si mejor son así, ¿no? A toda la gente que estudia, que piensa, que cree, ¿no? Hacer algún deporte, de ir. Y si son borreguitos, es un pacazo, ¿no? Es un pacazo. Y bueno, vamos a ver hoy qué nos dice la prensa, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la prensa el día de hoy. Dice, así opera el Centro de Control y Comando C2 en Venustiano Carranza. Y bueno, la investigación e inteligencia, así como la iluminación de calles y avenidas, además de los patrullajes, han reducido la incidencia en la alcaldía. Las colonias se sienten más seguras. Y bueno, pues también tenemos, dice, vamos a, aquí ya están empezando el hackeo. Recuerden que de repente han estado hackeando, volvemos a hacer la notificación, ¿no? Han estado hackeando nuestra red social, la computadora también, ya saben quién. Y bueno, pues lista la segunda dosis a personas de 50 años, ¿no? Digo, ¿saben qué les molestó mucho? Que estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo con ustedes, ¿no? Luego ahí se nota un poco de envidia, ¿no? Pudiéramos decir. Y ahorita estamos con ustedes en vivo y en directo. Así es que esto les molestó, pero bastante. Y bueno, de plomazo en la cabeza ejecutan a un sujeto en gasolinera de Catepec. Y autoridades policíacas informan que hasta el momento se desconoce el móvil de este crimen y la identidad de él o de los presuntos homicidas. Y bueno, déjenme también que hablando de gasolinerías, ¿no? En el Estado de México también se inundaron las gasolineras, ¿no? Impresionante. Y apuesta Bosque Real por la creación del desarrollo más importante del continente. Su presidente Marcos Salame adelantó la construcción de nuevas vialidades que brinden conectividad a este importante complejo urbanístico. Y bueno, también ya está lista la segunda dosis a personas de 50 a 59 años en 6 alcaldías de la Ciudad de México. Esto será en Benito Juárez, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Coyoacán y Tlalpan. Son las demarcaciones que van a recibir la segunda dosis la semana del 28 de junio al 2 de julio. Así es que vaya preparándose para que le den su segundo pinchonazo, ¿no? Para su segundo piquetito. Y bueno, checador de combis en Naucalpan es acribillado de un balazo en la cabeza. Hasta el momento no hay detenidos por este asesinato. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya investigan lo que está sucediendo. Y bueno, también dice, tienes entre 30 y 39 años, ya te puedes registrar para recibir la vacuna contra COVID. Todos aquellos que oscilan por la edad de Cristo, ¿no? 33 años, les tocará ahora la vacuna. Y en la plataforma Mi Vacuna ya puedes iniciar el registro de personas con 30 años y más que deseen aplicarse la vacuna contra el COVID. También riña entre trabajadores de Cometra terminó con 5 heridos en Gustavo Amadero. Motociclista pierde la vida al ser arrollado en la México Pachuca. Y vuelca en calles de la alcaldía Benito Juárez, iba a exceso de velocidad. También paramédicos son grabados realizando robo de un banco de madera, ¿no? Y detienen en flagrancia a peligrosos sudamericanos que robaban en Tacubaya.
Y alertan también especialistas sobre graves secuelas neuropsicológicas en niños recuperados de COVID. Y también se realizará la inédita consulta popular para enjuiciar a expresidentes, ¿no? Ya nada más, se busca por crímenes de guerra. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Recompensa, ¿no? Ya nada más. Y bueno, protestarán contra feminicidios utilizando pendones electorales en el Estado de México. También López Obrador pide votar en la consulta para juzgar a expresidentes. Insiste Sheinbaum en juicio por tentativa de feminicidio por caso de Poli y Fernanda, ¿no? SOS, nos hundimos en sargazo, piden ayuda para combatir su llegada masiva a Quintana Roo. Y bueno, también ser solista ya no es prioridad, dice Lidia Ávila, ¿no? Esto nos lo... Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy Excelsior, el periódico de la vida nacional. Son 5 de la mañana con 35 minutos. Lluvias dejan caos en el Estado de México. La intensa precipitación pluvial ocasionó el desborde de ríos y presas, dejando inundaciones. Esto en Cuautitlán, Atizapán de Zaragoza y Tlanepantla, ¿no? Y también, bueno, quedó varado ahí en un puente, un coche de lujo que tuvieron que sacar, ¿no? Y bueno, ahí ven las imágenes, ¿no? Puente de Guadalupe. Y bueno, Bruno Newman al rescate de la jiribilla y Batman en largo Halloween parte 1, historia animada con menos violencia. Y Pfizer alista ya su vacuna para niños y bebés. Inglaterra avanza a octavos como líder de grupo. Rechacé perseguir a políticos penalmente, dice Andrés Manuel López Obrador. Descarta usar a su gobierno para descalificar. El presidente reveló que antes de los comicios, gente de todos los partidos le pidió descontar a los candidatos de Nuevo León, Campeche y San Luis Potosí. Y bueno, muere de COVID Karina Breña, sobrina de López Obrador. Descanse en paz también. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Cuauhtémoc Blanco se reunieron en Palacio Nacional. También López Obrador no participará en la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Y bueno, fiscal liga matanzas células en disputa. Hay un detenido por la masacre en Tamaulipas, ¿no? Y bueno, se me hace esta actitud muy de Poncio Pilatos, ¿no? Simplemente se mantiene al margen, pero no porque los considere inocentes, ¿no? Porque no los considera inocentes, pero sí le deja al pueblo, ¿no? Casi crucifíquenlos, ¿no? Esta tarea de crucificar a los expresidentes, ¿no? Pero no en esta actitud de Poncio Pilato como con Jesús, ¿no? Desde que dijo, sino para más bien no tener un compromiso, ¿no? Moral y que se le juzgue, o sea, sí echa al pueblo, ¿no? Órale, ¿no? Crucifíquenlos, pero yo, miren, me lavo las manos y no participo, ¿no? O sea, esa es la actitud. Poncio Pilato decía, me lavo las manos porque yo vi que este hombre era inocente, ¿no? Y de repente aquellos seguían, crucifícalo, ¿no? Pero ahora Andrés Manuel López Obrador dice simplemente, ustedes sabrán, ustedes lo quieren, no yo, ¿no? Pero sí estuvo ahí la voz del chamuco diciendo, enjuícienlos, ¿no? Y bueno, digo, tendría él que tomar la iniciativa, la responsabilidad de sus actos, de sus discursos, ¿no? Y si él iba por enjuiciar a los presidentes y tenía y tiene pruebas contra ellos, debería de ser el primero que vote por enjuiciarlos, ¿no? Pero aquí una de dos, o no está limpio él, o no quiere que ellos lo señalen como que, nos traicionaste, ¿no? O nos hiciste esto, o nos dices aquello, ¿no? Simplemente guarda silencio y no participa. Digo, bueno, ¿no? Así está la actitud. Y fiscal liga matanzas células en disputa. Hay un detenido por la masacre en Tamaulipas. México ahora tiene menos millonarios
y las congestiones peores que antes de la pandemia. Estudio de Waze y pensión atrae a miles de adultos, ¿no? Imagínense, hasta en la noche están formados ahí, pobres hombres, ¿no? Digo, entonces, ¿para qué sirvió tanta contingencia en la pandemia, ¿no? ¿Para qué están los call centers de los chicos del bienestar, ¿no? Seguimos con el reporte, mi queridísimo presidente, ¿no? No se ha resuelto desde el 2019. Se hizo la reposición de una tarjeta, ya he pasado a su gente los datos, pero se hizo la reposición de una tarjeta del bienestar, nada más que no la vincularon y el señor no puede cobrar desde el 2019, aunque bueno, ¿no? Sí se está haciendo el depósito, el banco dice que no puede hacer nada hasta que no se autorice por parte del Banco del Bienestar. Después llegó la pandemia, ¿no? Lamentablemente al señor lo operaron, ¿no? Y estuvo 3-4 meses en cama, ¿no? Con una operación delicada, ¿no? Tuvo 2 operaciones y, no podía hacer los trámites más que solamente por teléfono, ¿no? Sin embargo, quedaron varias veces en que se iba a arreglar y es 2021 de junio de 2021, ¿no? Que espere tantito porque son tiempo electoral, pero ya lleva más de un año que no puede cobrar el señor, ¿no? Así es que ojalá que le den esto, desahogue en este caso lo más pronto posible, porque pues ya es justo y necesario, ¿no? De que sí están haciendo el depósito, sí lo están haciendo, pero no le están permitiendo el banco que pueda tener el dinero, ¿no? Y lamentablemente es una situación terrible, ¿no? Porque no es la primera persona que tiene este caso, hay muchos igual que tienen este caso, que no les permiten disponer de su recurso, del recurso que usted como presidente está cumpliendo y está dando, y que lamentablemente por cuestiones de terceras personas que no están haciendo su chamba abajo, ¿no? El presidente está cumpliendo en tiempo y forma. Ya también por ahí se ha sabido que desde el 15 de junio a los adultos mayores sí les depositaron algunos, y ya empezó el depósito, ¿no? Así es que algunos ya están recibiendo este beneficio y precisamente sí está el beneficio de los 3,100 pesos, ¿eh? Así es que esto, habla muy bien del presidente, pero algunos empleados, algunas sobre todo empleadas, no están cumpliendo como debieran. Y bueno, están reteniendo ciertos recursos. No es la primera persona, ya salió también en la jornada esta nota, ¿no? También ya lo sacamos aquí nosotros y después allá lo sacaron, pero son de varios casos que igual desde hace más de un año no pueden recibir o no pueden disponer ya de sus recursos, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones dice uno, bueno, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde se va a ir el dinero? ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿No? Porque no es tanto que la gente no esté haciendo lo debido, están ahí constantemente, pero ellos pues nada más es la autorización, decir sí, está en nuestra base de datos, recibía el beneficio, pero se lo están reteniendo, ¿no? Así es que por favor, ojalá mi queridísimo presidente, ¿no? Andrés Manuel López Obrador ponga cartas en el asunto. Allá también nos están apoyando con esta solicitud, ¿no? También, y han estado atentos, pero no se resuelve, o sea, sí hablan, pero no se está resolviendo, ¿no? Y el detalle es que se tenga que resolver el asunto, porque pues eso de que te hablo, a veces no por compromiso, pero sí te hablo para ver a ver qué pasa, pero yo no resuelven, pues es como, no se está a la mitad del trabajo, ¿no? No se está resolviendo y desde antes de las elecciones se ha tenido que esperar por las elecciones, pero sigue sin resolverse, ¿no? Así es que hay muchas personas que están también con esta problemática, así es que por favor, ojalá que se pueda ir resolviendo lo antes posible. Sí está cumpliendo el presidente, pero sí están fallando ahí sus servidores de la nación, algunos. Así es que por favor, independientemente de que hay unos que sí hacen una buena labor, ¿no? Que son muy atentos, ¿no? Y en verdad, se está, pero sí ya es desde el 2019 al 2021 esta retención, ¿no? Que en verdad ya causa hasta extrañeza, desconfianza y otro tipo de situaciones, ¿no?
Así es que bueno, está la presión internacional contra Ortega. Claudia Sheinbaum se reúne con el presidente Andrés Manuel López Obrador y Slim en Palacio Nacional. El encuentro fue a puerta cerrada. El presidente, la jefa de gobierno y el empresario trataron el tema de la línea 12 del metro. También crecen los internautas, aún hay retos. Y las clases presenciales en 14 entidades, hay 34.315 planteles en esa modalidad en 756 municipios, dice Delfina Gómez. Y bueno, COVID cerró 77,000 negocios, el doble de lo previsto. Al inicio de la pandemia esperaban que con el trance sanitario bajaran la cortina a unos 35,000, pero no, fueron 77,000 negocios, muchos. Es lamentable que en verdad uno llora. Digo, a mí me tocó ver negocios que eran de toda mi vida. Y miren que ya tengo unos años, ¿no? Ya es de edad, ya estoy de edad, pero más de 30 años. Negocios de más de 30 años, de 20 años, perdieron la batalla contra el COVID, ¿no? Esa una de las... perdieron la batalla contra el COVID, ¿no? Algunos, y miren que eran negocios sólidos, ¿no? Y bueno, y no de giros, como decían aquí, bares y eso, no, hasta estéticas, ¿no? Hasta estéticas, giros de alguna forma, papelerías, ¿no? Negocios de más de mi vida, digo, ¿no? De más de 50 años, 70 años de historia, ¿no? Perdieron la batalla contra el COVID. Y bueno, Portugal, Francia, un duelo de campeones y de estrellas, y Croacia logra un agónico pase a octavos de final, e Inglaterra avanza a octavos como líder de grupo. Rechacé perseguir a políticos penalmente. López Obrador sustituye a Irma Heréndira Sandoval por Roberto Salcedo Aquino en la SFP. Se continuará con la política de cero corrupción y cero impunidad. Dice, nunca le fallaremos al pueblo, señaló en un Twitter el presidente. Y Pérez Tupiña narra con las gafas de la ciencia. Escala presión internacional contra Ortega. Y pensión atrae a miles de adultos. También dice, revive la victoria de Inglaterra ante la República Checa, y Jabalí Bebé se sube al metro en Hong Kong, dice, y pasea en los vagones. Y bueno, policías tuvieron de cerca al violador serial y se les escapó corriendo. También pensión atrae a miles de adultos y buscan líderes ambientalistas, dice, abren operación COP. Y bueno, esto es lo que nos dice Excelsior. Vamos a ver qué nos dice 24 horas el diario Sin Límites. El socavón sigue creciendo. Ya hay socavones en Tabasco, en Yucatán, en Tamaulipas. Y bueno, en algunas partes en el Estado de México, en la Ciudad de México algunos que otros, ¿no? De menor magnitud, pero las 30 minas, ¿no? Pareciera que está minado el subsuelo de Puebla, que es lo más icónico, ¿no? Así es que algunos piensan, algunos ya se convirtió hasta en un asunto turístico esto, ya se fueron a sacar la selfie, ¿no? Y bueno, el INE organiza con austeridad la consulta del presidente. Planean colocar 57,000 casillas en todo el país y gastar 528 millones de pesos. Y princesas de Disney avanzan a la diversidad. También con películas y podcast luchan por la igualdad de género. Suben 4.8% carencia de acceso a la salud. Colombia, país con más mariposas en el mundo. Y el Chopo, una ventana a los derechos de la comunidad lésbico-gay. Y también vacuna completa solo a 20% de mayores de edad. Y bueno, ahí vemos cómo sale de Palacio, ¿no? El señor Slim. Dice, ni Sheinbaum ni Slim dieron alguna declaración en presidencia. Dice, tampoco dieron información de la reunión que se realizó con carácter privado, ¿no? Y bueno, pues ahorita tienen que ver cómo va a resolver. Supongo que Carlos Slim se va a tener que hacer responsable de la situación, y lo más seguro es que tenga que pagar una muy fuerte multa, ¿no? Para que salgan bien librados precisamente Ebrard, el gobierno del presidente, y él,
¿no? Van a tener que pagar una indemnización terrible a la gente y comprometerse a reconstruir ese tramo, ¿no? Y pagar una fuerte multa, ¿no? A menos que le quieran sancionar esta parte o quitar la parte del Tren Maya, ¿no? Y bueno, digo, posiblemente va a ser el chivo expiatorio, ¿no? Para poder salvar el gobierno del presidente. Así es que bueno, déjenme decirles que le pegan fuertemente al hombre que está apoyando económicamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Recuerden que fue el único que hizo el centro Citibanamex para apoyar con el COVID, y ha sido el hombre que ha dado más de 12 toneladas de comida en Nayarit, ¿no? Ha sido el hombre que ha visto por México, entonces sería rarísimo. Aquí hay que ver desde cuándo no están esos pernos, ¿no? Porque a lo mejor se estrenó la obra y estaban los pernos, y hay que ver qué tipo de microsabotaje o microrrobos ha habido a lo largo de estos años en esa línea 12, ¿no? Tanto que se colapsó. Y bueno, pues va Colosio por movilidad y control de la seguridad en Monterrey. En entrevista con 24 horas, Luis Donaldo Colosio Riojas habla de los proyectos que impulsará como alcalde de Monterrey, de los retos que enfrentará su administración y de la responsabilidad de llevar el apellido de su padre, el ex candidato presidencial del PRI. Yo nada más comento, ¿no? Aunque digan lo que digan, Telmex, ¿no? Puedo decir que es la mejor empresa de telefonía en México, ¿no? Y ha trabajado mucho. Aunque muchos se quejen, he probado otras, y sí lo voy a decir, Movistar y otras, ¿no? Y no tienen la cobertura, y aquí me voy a echar el comercial. Espero que Carlos Slim nos patrocine por lo menos la línea directa para este programa, ¿no? Me lo voy a echar, pero es cierto, ¿no? Así como con los celulares Nokia, ¿no? Que nos patrocinen ya, ¿no? Ya tantos comerciales, así como Soriana por ahí. Me voy a aventar el comercial porque usted puede estar en el Cerrito y con Telmex y Nokia es la pareja perfecta para tener una cobertura en zonas donde muchos no llegan, ¿no? Y no se lo digo por broma, sino porque en verdad la experiencia me llevó a hacer este microcomercial, ¿no? Mientras todos no tenían su línea telefónica, ¿no? Yo podía seguir hablando aún así en el cerrito más alejado. Así es que me lo voy a aventar. Esperemos que tengan, se vean compasivos, ¿no? Y por lo menos un celular y una línea telefónica para el programa. Carlos Slim nos patrocine, ¿no? Así es que, digo, si una persona con una empresa que tiene que funcionar porque funciona, porque es un negocio, ¿no? Y que relativamente tendría que tener mucho más alcance, ¿no? Pero que también ha sido de los hombres que han cortado o han bloqueado mucho, ¿no? Pero si él está acostumbrado a hacer las cosas bien, ¿no? Bien, de buenas y a la primera, ¿no? Rarísimo, que se corte el internet, a menos que sea una megatromba, ¿no? Por lo menos, ¿no? Por lo menos en mi experiencia. E independientemente, ¿no? Y bueno, así es que estamos en ese nivel. Pero cuestiones de telefonía creo que son buenos, ¿no? Tendrían que ver si hay alguien que está acostumbrado a hacer las cosas bien. Sería rarísimo, ¿no? Que se aviente un compromiso de este nivel, ¿no? Así, y sacrificando tantas vidas o poniendo en riesgo las vidas, ¿no? De tantas personas. Creo que sí se tendría que investigar más a fondo, ¿no? Porque lamentablemente yo siempre he dicho, le dan la credibilidad a empresas extranjeras para hacer auditorías y demás, como Suecia y todo esto. ¿Y qué fue lo que pasó con el caso Ayotzinapa, ¿no? También vinieron extranjeros argentinos y no nos dijeron más, ¿no? No han dicho más, y los que han hecho han sido estos grupos de buscadores
altruistas, los padres, las madres de estos jóvenes desaparecidos que han ido fosa por fosa, lugar por lugar, y han hecho el trabajo que ni la policía ha hecho, y a poco les pagan. Sin embargo, muchísimo dinero. Yo me pregunto ¿qué no hay corrupción en las empresas extranjeras, ¿no? Al contrario, ¿no? Pareciera que sacan los casos para que la gente mexicana no se entere de la verdad, ¿no? Y siempre es la estrategia priista, ¿no? Que siempre hacen esto, y lamentablemente la tomó Andrés Manuel López Obrador también, ¿no? Ahora con esto de la línea 12, sobre todo el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y bueno, pues también por ahí decían, lo tengo que decir, aunque me duela, mi queridísimo Marcelo Ebrard, ¿no? Lo tengo que decir. Dicen que cuando fue lo de la línea 12, se lo llevaron a Francia, ¿no? Y después lo regresaron, y toda la gente es comentarios del ciberauditorio, dice, y lo regresaron como canciller, ¿no? Digo, aunque me duela, porque bueno, están haciendo de las suyas con respecto a, dice, a lo que están diciendo, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que es la vacunación, también ya están empezando a comentar, y ha habido casos de que hay personas que han muerto después de la vacuna en México, ¿no? Ya van algunos casos, 6, ¿no? Y de repente ya uno empezaría a pensar, o que se enferman de COVID después de la vacuna, ¿y qué nos sirven las vacunas? ¿No? Están hablando de CanSino, ¿no? Ya hay algunos comentarios bastante fuertes, y bueno, en este sentido, digo, iba muy bien, no había tantas las notas, pero ya está empezando a haber información, ¿no? Sobre esto, y la pregunta es si sirven o no sirven las vacunas, ¿no? ¿Me vacuno o no me vacuno? De todas formas les está dando el coronavirus a las personas aún ya vacunadas, ¿no? Así es que mis queridísimos escuchas y cibernautas, no bajen la guardia, sigan con cubrebocas, usen cubrebocas, ¿no? Por favor, usen los cubrebocas, usen caretas, usen lentes, ¿no? Recuerden esto que llega a dar la conjuntivitis, ¿no? Así es que usen gorras, eso ya me da mucho gusto, en verdad los felicito, ya están usando gorras, el sombrerito para cubrirse la piel, ¿no? Usen manga larga, en verdad es riesgoso, todavía la gente está pues asustada, ¿no? Por esta situación, porque es real el contagio, ¿no? Y la gente también, lo tengo que decir, pareciera que no les va a importar al gobierno, ya es una situación inaguantable también para ellos, ¿no? Ya es entendible, pero pareciera que van a regresar a mucha gente a trabajar, y así lo han dicho, así me lo han manifestado, no importa quién se muera o quién sobreviva a la enfermedad, van a tener que regresar los que estuvieron en casa, ya no se puede aguantar por cuestiones económicas el estar en casa, así es que el presidente y Claudia Sheinbaum están tomando esta decisión de sacrificar a la gente sin ya aguantar más tiempo. Parece ser que ya el home office ya no está resultando, aunque mucha gente está muy feliz, y para muchos es bueno esta opción, el home school, ¿no? Incluso hasta la iglesia en casa, ¿no? La casa de oración, ¿no? Así es que, y las, digo, yo sí tengo que decirlo, ¿no? Lamentablemente parece ser que son saboteos. Teníamos por ahí la parroquia del Cristo Crucificado, que es una de las principales parroquias, además de la arquidiócesis, que está tomando fuerza, y estaba tomando fuerza porque estaban empezando a dar sus misas en Facebook, ¿no? En YouTube, ¿no? Y lamentablemente los asaltaron, ¿no? Y pareciera que cualquier persona que quiere incursionar en los medios de comunicación, vienen asaltos, robos, agresiones con armas de fuego, y lo digo por experiencia propia, ¿no? Así es que pareciera, ¿no?, que es así, y ojalá que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque empiezan las amenazas, las agresiones, y parece ser que son grupos fuertes, ¿no? Así es que ojalá, digo, y también a grupos incluso hasta mediáticos, ¿no? Y lamentablemente no les gusta la competencia, ¿no?
Así es que ojalá que las autoridades puedan proporcionar la seguridad necesaria a estas personas, ¿no? Para que puedan seguir su labor, sobre todo es una labor evangelizadora, ¿no? Que lamentablemente se ve truncada, se ve destruida, vejada a través de actos delictivos, ¿no? Y lamentablemente es muy penoso porque en verdad ya estaban despegando los padres, ya estaban empezando a hacer sus misas, sus retiros, sus apoyos tanatológicos, ¿no? A través de todo esto, que en verdad ahorita necesita mucho el apoyo, la sociedad a nivel psicológico, apoyar espiritualmente, emocionalmente a la gente, y lamentablemente fue vejada la iglesia, y es un acto de no nada más esta iglesia, también otra iglesia en plena, aquí en México, son actos de terrorismo, ¿no? En donde destruyen las imágenes, un Sagrado Corazón de Jesús en la fiesta del Inmaculado Corazón de Jesús el 19 de junio, que es dolorosísimo, indignante, y ojalá que ahora sí la feligresía pudiera hacer las donaciones directamente a estas iglesias, que se sabe que no nada más sea chisme, que no nada más sea la nota roja o la nota policíaca, ¿no? Sino que la gente ya tome también en medida de sus posibilidades el poder auxiliar con alguna donación de lo que ustedes quieran. Yo digo, a título personal lo digo, no he hablado ni con ellos, ¿no? Pero creo que puedo hacer la invitación a través de este medio para que lo que ustedes gusten, porque los micrófonos y lo que todo les robaron, ¿no? Así es que de por sí estamos viviendo una situación terrible, porque ellos cerraron muchísimo, ¿no? Cerraron muchísimo tiempo, igual un año, ¿no? Y también se están reponiendo, ¿no? Pero están haciendo una labor, creo que en este nivel sociológico, psicológico, en apoyo a la sociedad, ¿no? Así es que ojalá, digo, ustedes sabrán, ¿no? Que no quede en el plan de chisme, sino que sea un motivo para podernos auxiliar, ¿no? Y así para cualquier persona que esté en estos casos, ¿no? Porque digo, si somos muchos los buenos, dicen por ahí, ¿no? Ojalá, porque pareciera que ya está sobrepasándose lo malo a lo bueno, ¿no? Y cada vez es peor, y lo peor de todo es que dejan mal paradas a las personas, ¿no? Que poco a poco se van haciendo de sus cosas, ¿no? Digo, esto no había pasado, esa parroquia tiene más de 30 años, a lo mejor con los mismos micrófonos, pero, ¿no? Pero son cosas que se van haciendo poco a poco y con el esfuerzo honesto, ¿no? Así es que ojalá que la feligresía por ahí apoye, ¿no? A estas personas, porque estaban haciendo una labor y estaban ya despegando, ¿no? A mí ya estaba viniendo un cardenal, ya había venido un obispo, ya estaban transmitiendo, estaban los grupos de jóvenes ya empezando a despegar y a evangelizar, estaban rezando el rosario, que esto es algo muy muy bueno para la Iglesia Católica Mexicana, porque hay pocos grupos. Sin embargo, déjenme decirles que ahorita, y ayer también nos cortaron, ¿no? Que estaba hablando precisamente, ayer nos cortaron, y nos han estado hackeando muchísimo, casualmente, en la visita del secretario, ¿no? Del Vaticano, que tuvo una reunión el lunes con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Se los habíamos comentado, y que estuvo impresionante, ¿no? Estuvo padrísimo, y que qué bueno, y que habíamos dicho, ¿por qué vienen? ¿No? Es alarmante, y les digo por qué, porque no vienen por nada más de a gratis, no vienen porque todo está muy bien, ¿no? Sino porque hay cosas preocupantes de las cuales tienen que hablar con el presidente, y sobre todo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que mucho le han colgado les había hablado la medallita de que eres comunista, ¿no? Y que esto rompe precisamente el esquema, ¿no? El esquema, digo, bueno, a veces sí lo critico mucho, ¿no? Pero también le aplaudo cuando tiene que aplaudirle, ¿no? Entonces, esto es algo muy bueno, ¿no? Porque ya está hablando de que es un poco incluyente, no un poco, es incluyente, de que está abierto a cuestiones de darle cabida y voz y voto a todos los sectores en su gobierno, y que esto es muy bueno, porque si algo habían tenido los priistas, digo, salió el más priista, ¿no? Que muchos, así yo les dije, está en contra del neoliberalismo, pero salió muy neoliberal él, ¿no?
está usando bien la diplomacia, está usando bien las estrategias de sus contrincantes, ¿no? Y hay una película que tomó las armas de los otros, que le daban con esas armas, la tomó para sí como contraarmas contra su propio contrincante, ¿no? Así es que eso mismo tomó. Y esto habla muy bien porque, bueno, si les ha dado voz y voto y ha dado inclusión a estos grupos étnicos en donde practican chamanismo y de brujería y cosas así, ¿no? Limpias y demás, ¿no? Que fue muy criticado y yo lo critiqué mucho en su momento, en que cada 15 y cada renovación de su gobierno, cada año, cada aniversario, ¿no? Metía a estos grupos y decíamos, oiga, mi queridísimo presidente, no todos compartimos eso, pero digo, bueno, se respeta, pero también, ¿no? Debería de tener algunos espacios en donde usted esté presente, sobre todo en alguna, a lo mejor celebración eucarística o algo, dándoles, digo, si él participa en estos ritos, ¿no? Como cuestión de respeto, también a través del respeto, también, ¿no? Como muy eclético, ¿no? Como un poco lo que manejaba el Papa Juan Pablo II, ¿no? Ecuménico, ¿no? Pudiera participar, sería muy bueno que participara en una Eucaristía, ¿no? Sería bueno que lo invitaran por ahí, ¿no? El cardenal a guiar, ¿no? Y también estuvo ayer, entonces imagínense esto, ¿no? Apenas estuvo el nuncio apostólico en Michoacán, que fue algo extraordinario, muy alabable, en verdad de felicitar Coppola, lo que hizo en Michoacán, en Aguililla sobre todo, y el lunes precisamente en esta semana estuvo en la Basílica secretario del Vaticano, ¿no? Una visita de Estado diplomática donde estuvo el canciller Marcelo Ebrard. Ahorita voy para allá en el Twitter con las imágenes, ¿no? Esto es bastante bueno. Es bueno, pero sin embargo es preocupante porque nos tuvo a las expectativas de que bien, no en son de paz, ¿no? Sino para ver qué está pasando. La situación de la iglesia en Michoacán está terrible. Ese estado está siendo secuestrado por grupos delincuenciales, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? La iglesia también está siendo víctima. Han gritado, eso era un SOS lo que está emitiendo la iglesia de Michoacán, debido a la violencia, a las matanzas, a los bloqueos por grupos delincuenciales, ¿no? Y el hecho de que ya haya venido el secretario de Estado del Vaticano a ver precisamente temas importantes, migración, temas de delincuencia organizada, sobre todo en la iglesia, en su arquidiócesis de Michoacán, que es una de las más importantes y más hermosas, sobre todo Morelia, Michoacán, ¿no? Y también cuestiones de vacunación, ¿no? Esto lo vino a hablar, aunque no lo digan, aunque no se lo digan, yo se los digo, ¿no? Yo se los digo, vino a hablarlo el secretario de Estado del Vaticano, ¿no? Así es que estos fueron los temas: migración, narcotráfico y vacunación, ¿no? Así como todo esto de lo que es las inundaciones y demás, que es lo que van a hablar, y no sé si quiera, a lo mejor, ¿no? Tal vez, no sé si lo hablaron, todavía no nos ha llegado esa información, posiblemente alguna negociación, alguna visita de Estado entre el presidente, alguna comunicación con el Papa Francisco y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es importante en este contexto porque es un presidente al cual se le ha atacado mucho por ser disque de izquierda y disque comunista, y lo digo disque porque, bueno, su estrategia fue un hombre inteligente, le digo, agarró muchas estrategias neoliberalistas para poder sacar su gobierno, ¿no? Entre ellos las rifas, ¿no? Que esto lo hacen los padres, ¿no? Las monjas, ¿no? Para sacar sus kermeses, ¿no? Y para obtener dineros y recursos e involucrar a la gente, ¿no? Tanto que ya va a ser durante su sexenio un clásico, las rifas del 15 de septiembre, ¿no? Así es que ya pueden comprar también su cachito, ¿no? Por ahí que nos donen un cachito. Y bueno, así es que así está el asunto, ¿no? Y bueno, pues esta es la lectura un poquito, lo que nos estuvieron cortando en estos días con estos hackeos y todo, y en verdad nos han estado desde el día de las elecciones, nos han estado robando información, hackeando, y bueno, es el día que todavía siguen y siguen, aunque
seguimos aquí transmitiendo gracias a nuestros técnicos, ¿no? Que bueno, son 6 de la mañana con 8 minutos, ¿no? De este 23 de junio de 2021. Era importantísimo, ya ven, era importantísimo lo que teníamos que platicar sobre todo esto, y que me parece perfecto, ¿no? Aunque bueno, Marcelo Ebrard es más catolicón, ¿no? Pero aunque diga que no, es entre católico y masón, a lo mejor es el menos creyente, pero bueno, es el que más le entra a este tipo de asuntos. El presidente Andrés Manuel López Obrador es reservado, y bueno, Claudia Sheinbaum ni se mete, ¿no? Así es que, así es un poco. Sin embargo, es buenísimo saber esto porque es algo muy importante en este contexto, que es un presidente que se le ha tachado de comunista, y recibir al representante de Estado es como recibir al mismo Papa, lo dije el domingo, y todo esto nos lo cortaron, nos robaron la información, nos robaron el fragmento grabado, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Así es que ya saben, mis queridísimos ciberescuchas, se los digo hoy, 6 de la mañana con 9 minutos, 23 de junio de 2021. Si estos comentarios que estamos haciendo hoy, ¿no?, en el transcurso de la semana lo ven en algún diario, es porque nos robaron la información, ¿no? Así es que ya sabrán quiénes son y se van a descubrir, ¿no?, en alguna revista, portal, programa de radio, ¿no?, esto que estamos comentando, o algún conductor y locutor, ¿no?, que lo comente, ¿no? Y si ya lo escucharon es porque nos han robado. Así hacen, nos roban información, nos censuran y ya ellos lo sacan, y ya debido a nosotros por el robo a veces lo sacamos después, aunque ya lo habíamos sacado. De hecho, lo transmitimos en ese momento, pero nos empezaron a bloquear, ¿no? Así es que, y ya dicen que son ellos los que lo sacan, ¿no? Así nos han hecho varias veces, es la estrategia de medios. Ya se ha reportado a Segov, se ha reportado a Presidencia, se ha reportado se ha denunciado, no nada más reportado, sino denunciado, se ha hecho público, y se ha hecho público y denunciado a las autoridades. Así es que ya saben, se van a descubrir, ¿no? Así es que ya después veremos, como luego lo hace Reforma, ¿no? Ya veremos en las notas que sacan, lo que sacan, ¿no?, lo que nosotros comentamos, que es robado, ¿no? Y bueno, va Colosio por movilidad y control de la seguridad en Monterrey. Y en entrevista con 24 horas, Luis Donaldo Colosio Riojas habla de los proyectos que impulsará como alcalde de Monterrey, de los retos que enfrentará su administración y de la responsabilidad que lleva el apellido de su padre, el ex candidato presidencial del PRI, ¿no? Un excelente candidato, ¿no? Alguien que, híjole, él sí con sangre abrió lo que ahorita está gozando, lo he dicho, Andrés Manuel López Obrador, así como Cloutier, que fueron los candidatos presidenciales que en verdad la ganaban por el PRI, por el PAN, y bueno, hoy le tocó más suavecito, ¿no? Él venía del PRD, ahora con Morena, al presidente Andrés Manuel llegar a lo que fue el poder, ¿no? Y bueno, exigen leyes más estrictas para combatir ciberacoso y advierte experto rezago digital, pues se deja navegar en las redes a los niños sin restricciones. Cuestionan ausencia de normatividad para AIFA, y con el PAN en Baja California la clase media mantiene estabilidad. Y bueno, pandemia impulsó el comercio electrónico y la banca en línea. También jóvenes complica misión a Biden, no se vacunan. Los jóvenes de 18 a 24 años han sido renuentes a vacunarse. Llegar a este sector se complicó y no estará el 70% de adultos vacunados el 4 de junio. Y bueno, así las inundaciones que ahogaron autos y derribaron árboles en el Estado de México. Y bueno, también padres insumisos. Y también Mijolt, un rayito de luz para las lenguas indígenas. Dice, nuestras lenguas prehispánicas son hoy raíz y vuelo luminoso de unión y de paz. También la aplicación móvil cuenta con alrededor de 68 lenguas indígenas mexicanas disponibles para aprender, ¿no? Ya hacía falta esto. Y bueno, emiten medidas ante el modus operandi del huevo estrellado, ¿no? Esto de que le avientan un huevo para que se pare, ¿no? Y dice, usted no se pare, siga, ¿no? Ya después, cuando esté seguro, se para. Y bueno, piden respeto para relevo en presidencia del Senado. Y psicóloga deportiva explica los problemas que sufren deportistas tras la pandemia.
Me propusieron investigar a candidatos en campaña, me negué, dice Andrés Manuel. Se agandallan candidaturas para indígenas. Descuidó Morena bastión en Tlalpan. Mauricio Tabe alista transición de gobierno en la Miguel Hidalgo. No es tanto que la descuidó, ¿no? Sino simplemente no se pusieron las pilas y en verdad era de esperarse que la perdieran. Realmente Patricia Seves no hizo un buen papel en Tlalpan. Y bueno, entre reclamos y autocrítica, dirigencia y senadores de Morena plantean ruta rumbo al 2022. Y bueno, Paola Espinosa acusa a Ana Guevara de quitarle su lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y bueno, Laurel Hubbard se convierte en la primera atleta transgénero en competir en Juegos Olímpicos. Establecen un aforo del 50% de espectadores para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. ¿Cómo será? Yo creo que van a tener que abrir una nueva clasificación, ¿no? Atletas transgéneros femeninos y masculinos, ¿no? Para competir en los Juegos Olímpicos y sea como muy equitativo, ¿no? Que esto fue un poco lo que vivió Ana Guevara, ¿no? La decían hombre porque había ganado siempre, ¿no? Y creo que se tiene que hacer esto para eso de la exclusión, ¿no? Digo, porque si son mujeres, pero son hombres y compiten con mujeres, hay desventaja. Y si son mujeres y compiten con hombres, ¿no? También va a haber desventaja. Entonces van a tener que abrir, yo creo, ¿no? Para que sea incluyente y sea equitativo, competitivo, esta nueva clasificación, ¿no? Transgéneros en clasificación femenino y masculino para que compitan entre ellos y se dé un auge a los Juegos Olímpicos. Y bueno, los neoyorquinos votan en primarias para elegir a su alcalde pospandemia y Estados Unidos incumplirá objetivo de vacunación fijado por Biden para el 4 de julio, ¿no? Digo, y si no se va a tener que abrir esta clasificación, digo, de hecho, por diferencias de fortaleza y de cuerpo, nunca han permitido que se compita, que mujeres compitan con hombres, ¿no? Porque dicen que hay desventaja, ¿no? Por la cuestión atlética, ¿no? Y bueno, pues van a tener que hacer algo así, ¿no? O si no, van a tener que permitir precisamente que compitan hombres con mujeres, ¿no? Ana Guevara podía competir hasta con hombres, ¿no? Que era incluso hasta esta clasificación, pero nunca se lo permitieron porque era mujer y tampoco permitieron que hombres compitieran con ella, ¿no? Precisamente porque era como estar en desventaja unos con otros, ¿no? Y bueno, requiere la UAP un perfil honesto. Barbosa Huerta inicia en Guanajuato nueva etapa post-pandémica de desarrollo humanista. Y así las inundaciones que ahogaron autos y derribaron árboles en el Estado de México. Híjole, yo tengo una... Y luego yo ahí sí difiero con muchas cosas, ¿no? Digo, porque yo digo, cuando una gente es buena, compite contra hombres y mujeres, ¿no? En la vida competimos contra hombres y mujeres, ¿no? En la vida diaria, ¿no? Incluso hasta para la sobrevivencia, la supervivencia, ¿no? Competimos con hombres y mujeres y no importa, ¿no? Así esto era un poco del darwinismo, ¿no? Y incluso, bueno, ya no entraré en detalles porque podría alargarme más. Ya son 6 de la mañana con 17 minutos, ¿no? Ya hablaríamos de, por ejemplo, a todas aquellas personas que sobre todo esto fue muy hitleriano, ¿no? A todas aquellas personas que catalogaron como débiles y demás, ¿no? Y que esto vino a traer un poco la programación neurolingüística y otro tipo como el de psicologías, como la de Maslow, ¿no? La Gestalt y todo esto, no tanto competir, sino vernos como únicos, diferentes, ¿no? Irrepetibles, ¿no? Que no necesitábamos competir, sino incluirnos, y donde empezó a haber ya el cambio en los Juegos Olímpicos, de cambios totalmente destructivos, ¿no? Totalmente bestiarios, ¿no? Aniquiladores, darwinistas, ¿no? Depredadores, ¿no? De competencias depredadoras a estos Juegos Olímpicos amistosos, ¿no? Que es más el convivir y si ganaban algo, pero bueno, ¿no? Lo más importante era conocerse, ¿no? Socializar, ¿no? Un poquito todo esto. Y bueno, así las inundaciones que ahogaron autos y derribaron árboles en el Estado de México. Gobernador Francisco Cabeza de Vaca participa como ponente en Maestría de Seguridad Nacional e invitación del secretario de Defensa. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy 24 horas el diario Sin Límites. Vamos a ver qué nos dice el Servicio Sismológico Nacional.
No, vamos a ver cómo anda el Servicio Sismológico Nacional. Hoy ahí está el hackeo un poco, pero bueno, vamos a ver cómo anda. Digo, ya nos están aquí robando, nos han estado hackeando, bloqueando algunas páginas, las redireccionan hacia otro tipo de páginas, ¿no? De tal forma que no las encontremos rápido, ¿no? Y bueno, ahí está. Lo bueno es que estamos en vivo y en directo, ¿no? Así es que todo esto queda grabado, queda como evidencia y ya las autoridades sabrán. Tuvimos sismo en Veracruz de magnitud 4, ayer a las 18 horas con 38 minutos 25 segundos en Jaltipán de Morelos, Veracruz. Otro sismo de 3.6 en Manzanillo, Colima, otro de 3.4 en San Felipe, Baja California, uno en Salina Cruz, Oaxaca de 3.6, otro en San Felipe, Baja California de 3, otro de 3.4 en San Marcos, Guerrero, uno de 3.9 en Peribán, Michoacán, otro de 3.6 en Unión Hidalgo, Oaxaca, otro de 3.7 en noroeste de la Lombada, Michoacán, uno de 3.5 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, otro de 3.7 en Paracho, Michoacán, uno de 3.4 en Coquimatlán, Colima, uno de 3 en Pinotepa Nacional, otro de 3.1 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, uno de 3.3 en Puerto Escondido, Oaxaca, uno de 3.5 en Parangaricutiro, Michoacán, uno de 3 en Pinotepa Nacional, uno de 3.1 en Vicente Guerrero, Baja California, uno de 3.7 en Paracho, Michoacán, y otro más de 3.2 en Río Grande, Oaxaca. Ha bajado un poquito la actividad sísmica en Oaxaca, en Guerrero, pero sin embargo está aumentando en Veracruz, todo lo que sería Veracruz, Colima, Baja California, Norte, ¿no? Y en el Golfo también, y esto es preocupante porque también está cerca de Puebla, ¿no? Así es que vamos a ver qué nos dice hoy el Senapred, vamos a ver cómo anda Don Goyo, ¿no? Que también están haciendo lo mismo, ¿no? Les molesta mucho a esta gente, ¿no? Que les informemos, pero aquí estamos, dice, sin censura, ¿no? Más bien, ahí hay una competencia. Lo decíamos, aquí les guste, a quien le guste y le pese a quien le pese, ¿no? Y a ellos le hicieron eco. Así es que, aunque no lo crean, aunque no lo crean, hay evidencia de eso, ¿no? Hay evidencia. Y ya, el tiempo me dio la razón, ¿no? Con algunos youtubers que, digo, algunos me caen muy bien, como Campechaneando, ¿no? Independientemente de que ya les he dicho que son Star Talents, el tiempo nos dio la razón, ¿no? A mí me caen bien, les dije, son Star Talents, son chicos armados, Juncal y el otro chavo, ¿no? Todavía no Pal Times, más o menos, ¿no? Al que de plano abrieron y batearon fue al Hijo del Rayo, pero también eran armadillos, ¿no? Por ahí, ¿no? Así es que venían como Star Talents, ¿no? Para bloquear a todos los que veníamos como periodistas independientes, y por ahí incluyo a otras agencias como Difunet, ¿no? Que ya teníamos tiempo en el periodismo y estábamos empezando a abrir camino, pioneros de lo que fue el periodismo en lo que son las redes sociales, Twitter, Facebook, también Instagram y YouTube, ¿no? Ya después vinieron como el boom, les hablábamos, fueron los influencers, los youtubers, ¿no? Campechaneando, el Chapucero y todos, pero todos salieron como Chumel de Televisa para bloquear realmente a los que veníamos como independientes sin padrinos, ¿no? Así es que eso ya lo he dicho varias veces y bueno, el tiempo me dio la razón. Se los digo hoy, se los recuerdo, 6 de la mañana con 23 minutos, 23 de junio de 2021, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy el reporte del monitoreo del Senapred del volcán Popocatépetl. El Senapred exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Vean ahí las fotos preciosas, una nubosidad bastante... Aquí está, ¿no? Ya ahí está el hackeo, ¿no?
ahí está el hackeo. Si alcanzan a ver, eso es lo que llegan a hacer, ¿no? Redireccionarnos lo que es las páginas y resetearlo, ¿no? Ojalá, digo, hay días en que están terribles, ¿no? Están terribles estos muchachos. Así es que vamos a ver ahorita un poquito. Yo ya saben que si suspendo un poco es simplemente por este tipo de situaciones, ¿no? En donde nos hackean precisamente el... Y bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, el Senapred exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. En las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán, se identificaron 35 exhalaciones, en ocasiones acompañadas de emisión de gas volcánico y ligeras cantidades de ceniza. También se registró un sismo volcanotectónico a las 19 horas con 13 minutos, con magnitud calculada de 1.7, ¿no? Y bueno, el Senapred nos exhorta a no acercarnos al volcán. Se encuentra en amarillo fase 2. Y vean ahí las fotos, ¿no? Las fotos del volcán Popocatépetl, unas fotos bastante bonitas, nubosidades. Déjenme decirles que he visto unos cielos preciosos, preciosos, que ya estaré subiéndoles las fotos en Twitter. Así es que por lo pronto esto es lo que nos dice el servicio de el Senapred. Y vamos a ver qué nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, que también lo están hackeando, ¿no? Ya está en esos niveles, ¿no? Ya están redireccionando hacia otras páginas, ¿no? Digo, de hecho son las secciones más padres que tenemos y que nadie tiene así como que en concreto, ¿no? En conjunto. Y creo que están ya molestando por eso. Así es que bueno. Frente frío número 59, la zona de baja presión, canal de baja presión y ondas tropicales número 4 y 5. Tenemos hoy semáforo naranja. Las lluvias intensas estarán en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, ¿no? Puebla, Jalisco y Michoacán. También tenemos temperaturas de 40 a 45 grados centígrados. Esto en... Dice, ahora sí, está brincoteando mucho la página. Y bueno, en Baja California y en Sonora también tenemos una temperatura de 35 a 40 grados centígrados en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y San Luis Potosí. Vamos a tener lluvias, vean ahí, en San Luis Potosí, lluvias intensas, también en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Jalisco y Michoacán, lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Y bueno, también el clima para la Ciudad de México hoy. Vamos a ver, tenemos 16 grados centígrados, ¿no? Ahorita tenemos 14, una sensación térmica de 14 grados centígrados, con una luna llena de 98%, tenemos cielos nubosos. Vamos a tener una temperatura máxima para hoy de 22 grados centígrados, una mínima de 13 grados centígrados, con probabilidad de lluvia en un 70%. Para mañana también se espera tormentas, va a aumentar la lluvia en un 80%, con una temperatura máxima de 23 grados centígrados y una mínima de 13 grados centígrados. Tendremos también lluvia para el viernes y bajará un poquito el nivel, ¿no?, de agua el sábado, domingo y lunes. También oscilará la temperatura máxima entre 22 y 21 grados centígrados, la mínima entre 12 y 11 grados centígrados. Para Monterrey tenemos 32 grados centígrados con una temperatura mínima de 23 grados centígrados. Va a llover también, vamos a tener lluvia. En Mexicali habrá cielos nubosos
con una temperatura máxima de 40 grados centígrados, una mínima de 28 grados centígrados. En Tijuana tendremos 23 grados centígrados como temperatura máxima, 16 grados centígrados como temperatura mínima. Citibanamex. Citibanamex Divisas nos informa cómo anda el dólar. Hoy miércoles 23 de junio de 2021. Vamos a ver. Allá tienen pantalla, ya está cargando. El Dow Jones está a la alza en punto 202 puntos. El dólar se compra en 19 pesos con 80 centavos. Está a la venta en 20 pesos con 82 centavos. Está empezando a perder un poquito el peso, ¿no? Se está acercando a los 21 pesos a la venta en el dólar. Así es que bueno, estamos un poquito entre azul y buenas noches. El euro se compra en 24 pesos con 26 centavos. Está a la venta en 24 pesos con 27 centavos. Está un poquito más estable el euro, pero bueno, así están las finanzas. Vámonos directamente con Twitter. ¿Qué estamos viendo en Twitter? ¿No? Nuestra información personal, ¿no? Vamos a ver con la información también internacional con RT Noticias. Y bueno, para aquellos que nos siguen y que se van ingresando, incluyendo, suscribiendo a nuestro canal, a nuestras redes sociales. Este es el Twitter, @tere_midelega, ¿no? Y que se están ya incluyendo a esta comunidad noticiosa. Vamos a ver cómo anda. Aquí nos pueden encontrar, ¿no? También si quieren adquirir algún libro, tenemos uno muy bueno que es Historias de Fantasmas. No es por nada, pero me encanta este en especial. Tenemos La personalidad de Jesús en los Evangelios, un estudio con Alexio Divina de la personalidad de Jesús. Tenemos uno que se llama Poemas, ensayos y algo más, ¿no? Y si ustedes quieren saber algo sobre el machismo y el discurso religioso como transmisor del machismo, pueden adquirirlo también. Esos son los 4 libros que estamos manejando. Seguimos con algunos, El Estratega, ¿no? Y este de la pandemia, ¿no? Que estamos, Los hornos de quién. Estamos manejándolo, estamos ahí, seguimos incluyendo algunas cosas. Y bueno, ahí ustedes pueden ver, ¿no? Cómo están hackeándonos. Aparte que está ya muy bloqueado ahorita. Empieza el bloqueo a las 6 de la mañana, casualmente, ¿no? A las 6 de la mañana. Y bueno, ahí nos están ya desconfigurando nuestras fuentes, ¿no? Y bueno, ojalá que lo pueda investigar también la gente o las páginas que están bloqueadas, ¿no? Porque, también están afectando, esta gente se está metiendo con páginas de gobierno, ¿no? También con gente de gobierno, ¿no? Están hackeando las páginas. Y bueno, ¿no? La flota rusa del Mar Negro abre fuego de advertencia para prevenir la violación de la frontera por un destructor británico, ¿no? Aquí nosotros les damos información fidedigna, con fuentes fidedignas, ¿no? Esta es una agencia de noticias rusa, ¿no? Está patrocinada también por el gobierno ruso. O sea, no van a encontrar información que no sea verídica, ¿no? Lo que estamos dando en las notas, estamos hablando de fuentes oficiales, ¿no? También el Estado General ruso de Estados Unidos utiliza las supuestas amenazas china y norcoreana para promocionar sus armas y expandir su influencia.
Sale de la cárcel la expresidenta del Parlamento catalán, la primera líder independentista indultada por el gobierno de España. También ya cuando se empieza a enlentecer el internet, ya están hackeando, ¿no? Y bueno, el ministro de Defensa ruso, si ahorita solamente les comento yo a mi ciberauditorio, ya mi ciberauditorio sabe, está enterado, ¿no? Si se van incluyendo, solamente les pido paciencia, ¿no? Un poquito. Esto es desde el 2012, ¿no? Y hasta el software Pegasus, ¿no? Nos hackearon con el software Pegasus. Usted puede ver todo lo que está documentado en nuestro caso, ¿no? Dentro de lo que sería nuestro Twitter, ¿no? Junto con las pruebas correspondientes. Putin llama a la comunidad internacional a reconocer y corregir los errores del pasado en el aniversario número 80 de la invasión nazi de la URSS, ¿no? Aquí hablan, dice que Enrique Peña Nieto usaba supuestamente su gobierno, ¿no? Que también fue un hackeo desde ese entonces. De hecho le pedimos auxilio a presidencia, ¿no? De aquel entonces. Podemos entenderlo, pero no creo que sea tanto presidencia, ¿no? Aparte de, el hackeo también viene de Imer, ya lo hemos comentado, y lo que hay que investigar, y las autoridades tienen que investigar, es determinar si están usando ellos este software Pegasus, ¿no? Que sería muy lamentable, y ya se ha dicho, esto es el ciberespionaje desde un medio de comunicación gubernamental como es Imer, ¿no? Que esto es lo que nosotros ya denunciamos ante las autoridades. Y bueno, Putin llama a la comunidad internacional a reconocer y corregir los errores del pasado en el aniversario de la invasión nazi de la URSS, en el aniversario número 80, ¿no? Así es que esto es lo que tenemos en información el día de hoy. Pásesela muy muy bien, vamos a ver nada más hasta dónde podemos bajar, ¿no? Darles esta información. Dice, un juez declara infundado el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. También el Congreso de Brasil aprueba el proyecto. Nos están botando totalmente la información, ¿no? Vamos a ver. Esto es censura y ahora sí, como donde lo quieran de ver, es un atentado, ¿no? Directamente de un medio de comunicación a otro medio de comunicación, ¿no? Libertad de prensa, ¿no? Y bueno, dice, aquí sí totalmente están votándonos. Y ojalá que RT también tome cartas en el asunto. Alemania mete un autogol y pierde 1-0 ante Francia, ¿no? Son de la información que se está arrojando aquí. Explota un carro bomba en una brigada del ejército colombiano en la ciudad de Cúcuta. También reportan que Israel llevó a cabo ataques aéreos contra la franja de Gaza. Colombia califica de acto terrorista la explosión del coche bomba en Cúcuta, que dejó un saldo de 36 heridos. China reporta un aumento de la radiación en una parte de la central nuclear Taishan por razones técnicas, pero afirma que no superó la norma. También Vladimir Putin despega de Moscú rumbo a Ginebra, donde se reunió también con Biden, ¿no? Que es información que ya hemos comentado.
Y bueno, Irán asegura haber frustrado un ataque de sabotaje contra un edificio de su agencia nuclear, ¿no? Digo, usted puede ver la información que estamos manejando. Están, hackeando totalmente, están bloqueando nuestro canal, ¿no? También nosotros estamos dándole información de China, que maneja también la agencia China en Foco, ¿no? Y también, también están siendo víctimas de mucho hackeo y mucho atentado contra lo que es la libertad de expresión, ¿no? Pekín, China nunca aspirará a la hegemonía en el mundo y a su expansión. Ministro ruso de Defensa en los países de América Latina, donde hay amenaza de terrorista y revoluciones de color, demandan el apoyo de Rusia. Putin denuncia la erosión del derecho internacional y el aumento de la turbulencia de los procesos geopolíticos globales. Y un sismo de magnitud 5.8 sacudió la capital de Perú. También Estados Unidos incauta 33 páginas web de la radio y televisión iraní. ¿No? Ya imagínense, están atacando a los medios de comunicación Estados Unidos iraníes. Imagínense lo que va a venir de respuesta de Irán. El ministro de Economía de Argentina anuncia el pago de $430 millones al Club de París para evitar el default. También Estados Unidos bloquea la página web de Press y TV y otros 2 medios de Irán. También Moscú restringe el acceso a los restaurantes frente al repunte de casos de coronavirus. El Bitcoin cae por debajo de los $30,000, un descenso de 54% desde su máximo de abril. El gobierno de España indulta a los independentistas catalanes condenados por el referéndum del 2017. Detectan un síntoma de COVID que solo es característico para los vacunados. Y bueno, creador de Sputnik 5 asegura la vacuna rusa protege contra los casos graves y letales casi al 100% pese a la aparición, dice, de nuevas cepas. Y bueno, también vean nada más, ¿no? Expertos de la ONU piden al Papa Francisco prevenir los abusos sexuales de menores. Yo creo que también deberían de empezar a sancionar a todos aquellos sacristanes, secretarias, ¿no? Y todos aquellos amigos, ¿no? Que ocultan cuando ellos hacen algún abuso, ¿no? Sánchez anuncia que en la mañana se firmarán los indultos para 9 líderes independentistas catalanes. Y bueno, también aquí tenemos un poquito. El partido del primer ministro en funciones de Armenia gana las elecciones parlamentarias. Y presidente electo de Irán, Teherán cumplirá con el acuerdo nuclear si beneficia al pueblo iraní. Y bueno, pues usted está informado, está actualizado. Pásesela muy bonito, nos vemos el día de mañana. Recuerde que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar, los veo el día de mañana. Pase un bonito miércoles, ¿no? Dice un ombligo de semana. Un beso y un abrazo para todos. Gracias por estar con nosotros y por su preferencia. Pásesela bien. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.